tan acelerado por esa fisiología y esa forma de reaccionar ante las condiciones del medio, tenemos que ser muy estrictos en el punto o el monitoreo de cosecha de ese pasto, porque muy fácilmente el pasto va a entrar en un proceso de maduración que nos va a aumentar el nivel de fibra, y fibra es al fin y al cabo el enemigo número uno para poder obtener buenos resultados en sistemas a pastoreo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy exigentes en el punto de cosecha, muy exigentes en cuándo yo debo volver a ingresar los animales al porfero para que aprovechen ese forraje. Cuando tenemos un buen manejo del forraje, vamos a tener una concentración óptima de energía en la dieta a través de uso de grano responsable y una fibra neutra de mejor calidad y digestibilidad. Serán fundamentales para producir leche en base a pasto. En estas condiciones es posible reducir en alguna medida el uso de concentrados en las dietas de nuestras vacas. No podemos hablar de una eliminación total del concentrado porque la vaca no logra cubrir el 100% de sus requerimientos en base a pasto. Y sobre todo si hablamos de nuestra genética, con mucho más razón estamos muy largos de llegar a una dependencia, a una independencia total del uso de concentrados. Pongo esta lámina porque vemos que, bueno, aquí hubo un error, pero bueno, aquí el 50%, estoy poniendo acá un dato de asistencia técnica de Dos Pinos, donde el 50% de los costos de producción para las fincas más eficientes, o sea, las que están hoy en día ganando más dinero por venta del kilo de leche, sigue en un alto valor, un 50%. Y en un segundo rubro está el valor de la mano de obra, siendo la mano de obra también un punto a considerar y que ya otros expositores lo han venido recalcando. Entonces, de este valor del 50%, 110 colones por kilo de leche me cuesta alimentar las vacas en producción, y 14 colones se invierten en repastos. Y ustedes van a ver más adelante que los productores que invierten más en repastos ven maximizada su rentabilidad. Entonces, los retos son grandes porque este rubro es el que va a marcar el derrotero para definir las estrategias para continuar en este sector. Si vemos, en definitiva, hay una alta correlación entre que los sistemas a pastoreo de leche en el mundo y su impacto en la rentabilidad. Vemos como países como Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, que a pesar de que trabajan con pastos C3, regrases, y tienen esa gran capacidad de utilizar un mínimo o nada de concentrado, son los que realmente logran tener los menores costos de producción. Y no porque ellos tengan un regras, no nos compete a nosotros ir adaptando esta filosofía a nuestras condiciones tropicales. Tenemos que hacer un esfuerzo por emular estos sistemas y adaptarlos a las condiciones del trópico. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente vemos esta dualidad, ¿verdad? Forraje versus concentrado. Producir leche con la mayor rentabilidad es lo que debemos de ir programándonos como productores. No puede ser posible que sigamos pensando que yo tengo que sacarle el mayor promedio de producción a mi vaca, aunque eso me cueste muy caro, porque obviamente estoy retando a la vaca a producir con concentrado y eso me impacta en la estructura de costos. Entonces, debo de darle más peso al forraje. El manejo debe ser, categóricamente, el manejo del pastoreo como prioridad máxima en sus fincas. Prioridad máxima. Y yo quisiera que hoy, después de este congreso, todos ustedes se aboquen a ver cómo hacen la estrategia que van a implementar en cada una de sus fincas para mejorar el punto de cosecha y obtener ese impacto en el corto plazo en sus estructuras de costos. Entonces, ¿qué sucede cuando no tenemos un mayor aporte de pasto de calidad en la dieta? Bueno, resulta que altos niveles de concentrados van a conllevar a un efecto de sustitución. Cuando yo doy mucho concentrado, le estoy generando un efecto de sustitución.
a la vaca, y esto, en definitiva, hay un efecto negativo en el consumo de materia seca en base a forraje. Estoy desperdiciando forraje en el potrero por no tener un manejo óptimo del concentrado, y dependo porque la vaca se comió menos del 30% de lo que le oferté. Entonces tenemos que ir viendo esos detalles. Por otra parte, no hay duda que al usar yo más concentrado en una dieta, el sistema lechero va a tener una afectación directa en su rentabilidad, como ya vimos en el cuadro anterior. En el cuadro de alimentación, el concentrado es lo que más nos va a impactar. Y el éxito de una finca productora de leche será maximizar el consumo de forrajes. Maximizar el consumo de forrajes. Y el faltante de nutrimentos, complementarlos con un buen alimento. Es decir, el concentrado no puede ser la base, es el complemento. Entonces tenemos que llegar a tener relaciones que por lo menos lleguen al 60% como mínimo de forraje y un 40% de concentrados con un uso racional a través de la pesa de leche, a través del balance de nutrición, para que logremos realmente un impacto en la estructura de costos. El impacto de los forrajes en reducir el costo de alimentación va a depender de los siguientes factores: producir la mayor cantidad y calidad de forraje para cada una de las especies, de acuerdo al mejor manejo. Luego vamos a tener también una maximización del consumo de ese forraje. Vamos a buscar el punto de cosecha. Todos los pastos tienen un punto de cosecha. Hay criterios, diferentes formas de hacerlo, y realmente no hay más allá, hay que implementarlo. Y tercero, ofrecer forrajes con el mayor valor nutritivo para que tengamos la mejor respuesta de las vacas en esos sistemas a pastoreo. Viene la situación. Vemos para la lechería tropical de Bajura, hoy estamos asediados por el tema de las razas lecheras tropicales, pero cuando pensamos en sistemas a pastoreo, cuando queremos ir pensando en migrar a sistemas más dependientes del pasto y menos del grano, a veces no estamos considerando qué biotipo de vaca es el que podemos tener en nuestras condiciones tropicales de Bajura para maximizar rentabilidad. Y entonces vemos que tenemos Busalandas, tenemos Girolandas, tenemos F1, tenemos Holstein, Jersey, Gusera, Gir, Cindy Red y los cruces de Jersey con Cindy Red, con Sahiwal, con Gusera. Y entonces no estamos tomando en cuenta que estamos trasladando a la Bajura animales muy pesados, que tienen un requerimiento de mantenimiento muy alto, que pueden ser muy tolerantes al clima, pero un tema de mayor peso corporal nos lleva a un mayor requerimiento de mantenimiento. Y no solo eso, son vacas que están produciendo ya 25, 30, 35 kilos en Bajura. Entonces, habrá que pensar cuál es el biotipo de animal que su finca requiere en función de un animal más pequeño, un animal más eficiente en términos de requerimientos de mantenimiento, para que nos pueda dar más oportunidad de producir leche en base a forraje. Ese es un tema para larga data, para discutirlo, digerirlo mejor con el tiempo, pero que hago una alerta, porque todo el mundo está apostando a que con estos animales llegamos a la solución del concentrado, y no es así. Por el contrario, ¿verdad? Podría ser un agravante pasar las vacas de alta producción de altura a la Bajura, y seguiremos dependiendo del concentrado, nos guste o no. Y el que cree que con eso está salvándose del concentrado y no lo va a utilizar, va a tener problemas reproductivos y de producción sin lugar a duda. Entonces, a manera de reflexión, a nivel de la cooperativa, en el censo que hicimos en el año 2018, determinamos que 3 son las pasturas más importantes que usamos para producir leche. En este caso, la Estrella, con 12.000 hectáreas, es el pasto número 1 a nivel de la cooperativa de productores de leche de Los Pinos. El quicuyo es el segundo pasto más importante, ¿verdad? Muchos podrían pensar que es el quicuyo el primero, pero no. Y el tercer pasto que viene ganando mucha fuerza en la Bajura son los pastos guineas. Entonces ya tenemos que ir
ir haciendo trabajos que nos ayuden a cómo vamos a trabajar en la bajura estas guineas, que no son el mejor paso en la medida que usted le dé un buen o mal manejo. Es un buen paso, créanlo, pero hay que trabajar bien el punto de cosecha, y a eso vamos a trabajar bien. Entonces, vean acá, esta es una siembra de Guinea Suri. Vean qué manejo el que estamos teniendo, ¿verdad? Eso lo pongo como manera de ilustración en el fondo. Un punto de cosecha óptimo, vean, mucha hoja, cero tallo. Ok. ¿Qué caracteriza a los pastos macollados? Bueno, su alta capacidad de producción forrajera en los pastos guinea, ¿verdad? Alta producción forrajera, más de 30 toneladas por hectárea de materia seca por año. Una alta capacidad de carga animal cuando lo trabajamos en manejo, con un manejo agronómico adecuado, ¿verdad? Una alta capacidad de recuperación, nos puede llevar a rotaciones, dependiendo de la época del año, entre 3 y 18 días. Una alta palatabilidad y tolerancia al pisoteo. Una tolerancia media alta al encharcamiento, requieren de suelos con fertilidad media alta y tienen resistencia a plagas como prosapia y otras como blisus y colaria. Entonces es un pasto muy balanceado, ¿verdad? Desde el punto de vista de plagas y de productividad. En Costa Rica, en la actualidad, manejamos 3 especies importantes de guineas. La más vieja es el guinea Mombasa, que se fue introducido en el 93. Una de las características más importantes es que tiene una elevada producción de forraje y alto valor nutritivo con buen manejo. Pero tiene un problema. Es muy agresivo en el crecimiento y si no lo monitoreamos se nos pasa muy rápido. Pero rápidamente perdemos punto de cosecha. Entonces hay que monitorearlo muy bien. Y en condiciones de exceso de lluvia va a presentar una quema en las puntas que se llama, provocado por un hongo que se llama Bipolaris mitis. Entonces tiene una leve afectación en condiciones de temporal. El segundo pasto que se ha trabajado más recientemente fue liberado en el 2001 y es el Guinea Masai. Este es un pasto también con muy buen nivel de relación hoja-tallo, con una característica que diferencia a la Mombasa, que es más tolerante a suelos con ciertos problemas de acidez y bajos en fósforo, y se adapta mejor a suelos arcillosos, por decirlo así, es el más rústico de las guineas. Y una tercera, que es la que está más fuerte ahorita, la más de la reciente introducción, liberado en el año 2014, que igual al Mombasa presenta elevadas producciones de forraje, que presenta resistencia al hongo Bipolaris mitis y que por su arquitectura, por su composición, tiende a tener tallos menos lignificados que la Mombasa. Por lo tanto, va a tener un mejor nivel de digestibilidad en buen punto de cosecha. Vamos a ver. En Costa Rica, la mayoría de las fincas trabajan con rotaciones fijas. Y vamos a ver qué consecuencias tiene eso para tener puntos óptimos de cosecha. Aquí tenemos una finca en el mes de mayo. Una finca, perdón. ¿Cuál era la tercera guinea? Suri. Disculpe, sí. Vean este pasto guinea en rotación fija. En el mes de mayo, ustedes saben que los pastos crecen exacerbadamente. Si yo tengo una rotación fija, vamos a caer en este error. Se nos va a incrementar la producción de forraje y perdimos punto de cosecha. Vean aquí las vacas, casi que están ramoneando el pasto, ¿verdad? Están ramoneando el pasto. En esta condición no estamos haciendo un impacto en la producción de leche. Y lo que estamos aumentando es el desperdicio. Y estamos perdiendo la plata en el abono, porque aquí no estamos haciendo nada. Entonces, ¿qué ocurre cuando la frecuencia de defoliación es igual al periodo de descanso? Es decir, cuando tenemos una rotación fija, vamos a tener varias consecuencias. Primero que todo, la tasa de crecimiento de la pastura se pierde. Vamos a tener cantidades de pasto, pero de muy mala calidad. En segundo lugar, no vamos a tomar en cuenta el factor climático. No es lo mismo un mayo que un diciembre en el Atlántico. En mayo estamos en primavera, ¿verdad? Pastos creciendo muy bien. En diciembre estamos con temporales, exceso de lluvia, poca luminosidad. El pasto le está costando más recuperarse. Efecto de la fertilización. Bueno, yo en estas condiciones no debería estar fertilizando, pero a veces lo hacemos, ¿verdad? Entonces, eso también nos puede afectar el comportamiento de la pastura en un periodo fijo.
Y obviamente la disponibilidad de pastura, que va a haber mucha, pero de muy mala calidad. Entonces, hoy en día no podemos seguir pensando en rotaciones fijas, debemos de pensar en rotaciones variables. Cuando estamos con rotaciones fijas, vamos a caer en dos situaciones. Una situación de subpastoreo de la guinea, ¿verdad? Y una condición de sobrepastoreo, ¿verdad? Es decir, las dos situaciones se pueden dar, ¿verdad? Aquí no suplementamos, el pasto no estaba aportando lo que esperábamos y la vaca lo que hizo fue degradar la pastura. Y hablábamos, en algunos foros se ha hablado de que en Costa Rica se importan tanta semilla como estrellas en el cielo. Pero créame, no es por negocio, es que simplemente el productor no cuida la pastura. Y tenemos que ser buenos profesionales en producir forraje. Y siendo un buen profesional, a usted la pastura no le debería degradarse. Es un tema de manejo. Entonces, estas son las condiciones. Aquí, perdida la calidad y tan es, vamos a ver, tan nocivo es llegar a este punto de degradación como tan nocivo es llegar a este punto de degradación, porque el subpastoreo es un tipo de degradación de la pastura. Estoy desaprovechando el recurso porque está maduro, el ganado no lo va a comer, es muy poco palatable. Y en las guineas es un factor muy importante a considerar. Vean acá este grupo de vacas ya viéndose las caras, ya no hay que comer ahí. Lo que hay es una maraña de pasto senescente y tallos que el ganado no se lo va a comer por mucha hambre que tenga. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que la madurez es un factor que afecta al valor nutritivo del forraje indiscutiblemente. Las características estructurales de la pastura determinan el grado de selección ejercido por los animales y la eficiencia con la cual el forraje es cosechado, lo cual determina la cantidad de nutrientes ingeridos por el animal. Pasturas de baja calidad limitan la capacidad de digestión de materia seca en base a pasto. Y eso es lo que menos queremos. Por el contrario, tenemos que potencializar el consumo de materia seca en base a pasto. Entonces, caer en estos manejos no estamos logrando absolutamente nada. El costo del kilo de materia seca y proteína cruda, como lo vimos ayer en un cuadro que presentó don Guillermo de la UTN, se incrementan en la relación con el aprovechamiento que los animales hagan de los potreros. El pasto que queda sin consumir en el potrero es el pasto más caro. No nos acostumbremos a ver mala eficiencia en el consumo y aprovechamiento de la pastura. Veamos cómo hacemos una estrategia que nos permita maximizar el consumo de forraje en el potrero, porque ese es el reto que tenemos. Y si no lo hacemos, por ejemplo en esta foto vemos un pasto Guinea Mombasa muy maduro en una finca de ganado de carne donde no se fertiliza. Todavía se agrava más el tema del manejo de la cepa. Este es un pasto Suri en una finca que fertiliza con un serio problema de manejo. Y este es un punto de cosecha adecuado para una Guinea Mombasa. Entonces vean qué interesante cuando usted hace un manejo del pasto en punto de cosecha, cómo maximizamos el consumo. Miren que no queda como si le hubieran pasado una poda, ¿verdad? Una motobaña. Queda bien consumido, queda un residual adecuado para que esa pastura pueda volver a brotar con fuerza nuevas hojas para el siguiente ciclo pastoreo. Si no hacemos esto y caemos en estos dos errores, nos va a obligar a depender más de la suplementación con concentrado y por lo tanto va a incrementar el costo de producción. Vean acá esta foto, vean un pastoreo de un suri en punto de cosecha, vean que no hay prácticamente tallo, lo que hay es hoja, y vean el grado de intensidad de la defoliación de la pastura, ¿verdad? Tenemos un comportamiento mucho más favorable para el objetivo que es producir más leche en base a pasto. Entonces, un manejo eficiente en las pasturas guineas nos va a permitir reducir en primera instancia la frecuencia de pastoreo. Eso es una necesidad inminente. Nos tenemos que abocar a reducir la frecuencia de pastoreo. En general, de acuerdo a la época del año, podríamos hablar entre 3 y 18 días para un promedio de 23 ciclos de pastoreo por año.
Eso nos convierte, esa es una de las fortalezas de las guineas. Nos va a dar 23 pastoreos. Pregunten, díganme si hay algún pasto que con un manejo agronómico adecuado llegue a 23 ciclos de pastoreo por año. Difícilmente. Entonces, esa es la fortaleza del guineo. Mucha comida, pero yo tengo que buscar dentro de sus debilidades, que no son los pastos de mejor calidad, como con manejo impacto para que ese pasto me dé un mejor rédito en la dieta y me baja el costo de producción. Otro de los factores es la intensidad de foliación, que lo podríamos definir como la cantidad de forraje consumido por los animales antes de que éste llegue a caer en un proceso de senescencia. Si yo no obligo a la vaca con un buen manejo ofreciéndole mucha hoja y lo que tengo es mucho tallo y material senescente, el animal no va a comerse eso. Pero si yo le doy a la pastura una condición de mucha hoja, que es al final donde queremos tener la mayor digestibilidad, el mayor contenido de nutrientes, vamos a impactar en el consumo y vamos a tener arrasada la pastura y vamos a impactar en la estructura de cosas. Al remover el área foliar se modifica la cantidad y calidad de luz que llega a la base de la pastura. Por lo tanto, hay un aumento en la densidad de las macollas. Yo no sé si ustedes han visto una macolla de Mombasa madura versus una macolla tierna. Hay mucho más cantidad de brotes de higos por metro cuadrado. Eso significa que estoy aumentando la disponibilidad de forraje por un manejo de la cepa y produciendo mucha hoja, poco tallo y poco material senescente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá pueden ver una pastura de Mombasa en punto de cosecha. Vean, el ganado muy concentrado en consumir esta gran cantidad de hoja con alto contenido de nutrientes. Cuando hacemos un pastoreo por rotación con días variables o un pastoreo racional, vamos a tener indiscutiblemente una frecuencia de foliación que va a estar definida por la tasa de crecimiento de la pastura, ¿ok? Y eso nos va a llevar a una mayor capacidad de rebrote y elevada producción de forraje. Y aquí es donde podemos ensilar los excedentes. Cuando estamos en la época de mayor producción, nos permite recortar el número de días y los apartos que no cosecho se me van a ir a ensilaje para suplir forraje en épocas críticas. Intervalo más corto entre pastoreos. Por supuesto, el pasto se me va a poner más rápido, ¿verdad? Porque tengo un proceso, un manejo más acelerado. Equilibrio entre la frecuencia de intensidad y frecuencia de pastoreo. Voy a lograr que el mayor consumo en el menor tiempo posible. Voy a tener un elevado valor nutritivo y eficiencia en el consumo y voy a tener una mayor proporción de hojas y menos de tallo y material senescente, como lo pueden observar en estas fotos. Con esto vamos a evitar definitivamente caer en una condición de subpastoreo o de sobrepastoreo, en el entendido que cuando tengamos épocas críticas, sea época seca o época lluviosa, vamos a estar ofreciendo una suplementación forrajera de los excedentes que no estamos aprovechando en la época de mayor producción de forrajes de piso en nuestras fincas. Y tenemos que abocarnos a eso, porque ir a comprar paca, ir a comprar silopaca, definitivamente, señores, es un grave error. Es muy caro para el sistema comprar pacas y silopacas. Entonces tratemos de hacer una maximización del forraje producido en sus fincas, que al fin y al cabo es el forraje más barato. Vamos a ver, estos son algunos sistemas de producción en la zona atlántica donde yo me desempeño, y vemos acá el total de hectareaje de lo que están ocupando las vacas en producción en las áreas de los repastos mañana y tarde, y nos vamos entregando apartos de 2.200 metros cuadrados para la mañana, 2.800 para la tarde, porque obviamente por un tema de estrés calórico en la mañana las vacas van a comer menos en el forraje, entonces en el porrero. Vemos que el área para vacas en producción anda en un promedio de 8.9 hectáreas, el número de vacas en producción anda alrededor de 63 y las unidades animal por hectárea andan en 6.4, con un promedio de 70 metros por animal por día. Hay un detalle aquí, tal vez ustedes me pueden decir qué carga animal más alta. Pues claro, obviamente hay suplementación, indiscutiblemente,
pero tenemos que entender un detalle. No es posible cosechar eficientemente el forraje si las cargas animales por hectárea son bajas. Si yo no controlo la carga animal para buscar que haya un buen residual, de acuerdo a lo que la pastura requiere como mínimo, para dejarla lista al siguiente pastoreo, ya estamos cayendo en el error de los sobrantes, de altos residuales, y por lo tanto voy a acumular material de baja calidad para el siguiente pastoreo. Entonces tenemos que trabajar con cargas animales altas, y ahí es donde empieza el secreto de este negocio. Voy a producir más leche por hectárea por año porque tengo mis vacas en un área menor de la finca, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio que estamos aplicando en el punto de cosecha de las guineas? Bueno, está correlacionado con el criterio de punto de cosecha por el índice de área foliar crítico y el índice de luminosidad. Bueno, ¿y qué significa eso? Es la relación entre el área de la hoja y la superficie del suelo que cubre, es decir, metros cuadrados de follaje y metros cuadrados de suelo cubierto por ese follaje. Ese es el índice de área foliar, expresando el potencial de rendimiento de forraje relacionado con el uso de la energía solar a través de la fotosíntesis. Con el aumento de la intercepción de luz, simultáneamente aumenta el rendimiento del forraje, hasta que se alcanza un punto donde ya las hojas viejas o senescentes son autosombreadas por las más jóvenes, ¿ok? Lo que conlleva a una disminución en la eficiencia fotosintética, con tasas de crecimiento más bajas y una mayor tasa de respiración. ¿Qué quiero decir con eso? Que el pasto viene produciendo hoja. Esas hojas empiezan a crecer y llega un punto donde todas las hojas están tomando la luz del sol. La mayor cantidad de hojas, más del 90-95%, están en este momento activas fotosintéticamente, y apenas hay un 5-10% de hojas que ya se están autosombreando. ¿Qué pasa si yo no cosecho el pasto en este punto? Empieza el proceso de maduración por un tema de cambio morfológico del dosel de la pastura. Voy a empezar a ver más tallo, la planta va a empezar a lograr más tallo, y por lo tanto mi relación hoja-tallo se va a perder, voy a perder calidad. Muchos investigadores han recomendado que cuando los pastos tropicales sean manejados en rotación, el periodo de recuperación se debe interrumpir, es decir, el nuevo ciclo de pastoreo, cuando el dosel esté interceptando el 95% de la luz. Ese es el punto donde hay mayor área foliar de hojas fotosintéticamente activas. Tengo la mayor cantidad de hojas. ¿Qué es lo que quiero yo en un pasto? ¿Tallo o hoja? Hoja es lo que quiero, con el menor impacto de tallo, porque eso me diluye la proteína, me aumenta la fibra, etc. ¿Ok? Entonces, vean este gráfico. Para Mombasa, este es el índice de luminosidad. Llega la pastura, es cosechada por el animal, empieza su crecimiento, mucha hoja. Cuando llega al mayor índice de luminosidad, es el punto donde ya, si yo me paso de este punto, voy a empezar a ver cómo el tallo de la planta y el material senescente se incrementan significativamente, y por otro lado veo cómo el nivel de hojas empieza a disminuir, y aquí ya yo perdí calidad. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? A que incrementamos el número de días entre pastoreos, porque no estoy cuidando el punto de cosecha. Entonces pierdo la oportunidad de ser más eficiente, se me amplía el periodo, caigo en un proceso de maduración. Por otro lado, provoco cambios en la composición morfológica, estructural y química del dosel del forraje, lo que disminuye la relación hoja-tallo, incrementa el material senescente, como podemos ver en la gráfica. Y también hacemos una acumulación de forraje de baja calidad, como lo vimos en las fotos anteriores, que nos lleva a un mayor nivel de fibra. Esto indiscutiblemente nos lleva a una menor producción de materia seca a partir de la hoja, que es donde realmente impacta en la vaca. La hoja, ¿ok? ¿Qué estrategias? Bueno, en la estrategia que facilita todo este proceso de investigación, porque ustedes como productores ocupan una herramienta práctica para poder manejar el pasto. Entonces nosotros estamos tratando de adaptar la metodología
que se utiliza en Brasil por Embrapa, ganado de carne, ganado de leche, que es el tema de utilizar una regla para medir la altura de pasto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Esta regla nos va a dar una altura de entrada y una altura de salida. ¿De acuerdo? Cuando la altura de entrada significaría entonces el punto de mejor punto de cosecha con referencia al índice de área foliar y el índice de luminosidad, y es el momento en que debemos de hacer el pastoreo. Esta regla, que es patentada por Embrapa, tiene una escala que va de 90 centímetros para la mombaza en la entrada a 40 centímetros para la salida, para poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace la regla? Las alturas de manejo indicadas en la regla se basan en la fisiología de las plantas, indicando el momento de entrada como el punto más alto de acumulación de forraje, hojas, mayor cantidad de hojas y la menor pérdida por senescencia y formación de tallo. Entonces estamos correlacionando los factores que acabamos de mencionar anteriormente. El momento de salida se determina para que el residuo sea el menor posible, garantizando que haya suficiente tejido foliar fotosintéticamente activo para mantener la supervivencia de la planta, garantizando un rápido rebrote para la acumulación y disponibilidad de forraje para el nuevo ciclo de pastoreo. El criterio de altura permite considerar el mejor punto de cosecha durante todo el año, sin importar la condición climática, y es capaz de generar la mayor respuesta del animal en base a los forrajes. Aquí entonces logramos maximizar rentabilidad con una reducción en la dependencia de grano. ¿De acuerdo? Entonces esa es una herramienta de muy fácil implementación por ustedes, que los que manejan guineas pueden llegar a dar réditos impresionantes. Entonces vemos acá lo que les decía. Esta es una regla hecha artesanalmente. Vemos un suri muy cercano del punto de cosecha, ¿verdad? 75 centímetros. Y vean que es hacer la medición en el potrero y hacer unas 6 mediciones, hablemos de unas 6 a 7, 8 mediciones por hectárea o por área de potrero, para determinar si estamos llegando al promedio adecuado de altura. Esto no tiene que ser tampoco una guía milimétrica, pero nos orienta para ir definiendo un mejor manejo del recurso más barato para alimentar su ganado, que es el forraje, cuando utilizamos pasto guineo. Entonces, para mombaza tenemos una entrada de 90 y una salida de 40. Para el suri una entrada de 75, una salida de 35. Para la masai 55 y 25 centímetros respectivamente. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos de aplicar la regla en fincas donde no se está aplicando y donde sí se está aplicando. Vean esta finca. Esta finca es una mombaza con 17 días de descanso, y usted podrá ver este repasto, que es donde va a entrar el ganado hoy en la tarde, para ponerlo, ubicarnos, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué montón de comida hay ahí? Sí, hay mucha comida, pero hay poca calidad, ¿verdad? Y si voy y mido con la regla, vean, no me alcanzó, más de 1,40 m tiene esta pastura. Vean que apenas las vacas sí se ven. Y aquí yo perdí calidad. Aquí tengo mucho tallo y poca hoja. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces resulta que en esa finca, como hay tanto desperdicio por medio de la vaca en pastoreo, aquí están las vacas en pastoreo, las de leche. Vean que apenas si se ven. Aquí hay 45 vacas, ¿verdad? Es el primer grupo de vacas lactantes. Como sobra tanto forraje, después de que pasan ellas, viene el segundo grupo, y esto se nos convierte en una posible estrategia para ciertas épocas del año, trabajar con un segundo grupo de menos requerimiento nutricional, que pueden ser vacas secas, pueden ser algunas novillas, que nos ayuden a bajar el dosel de la pastura al punto de cosecha a los 40 centímetros que andamos buscando. Entonces puede ser una opción de manejo, ¿verdad? Pero vean lo que pasa. Resulta que va uno y mide ese pastoreo. Este es el segundo grupo, lo que quedó, y va y mide unos cepas, y vean lo que encuentra uno. Cepas con 85 centímetros de residual, y vean que tenemos acá mucho tallo, mucho material muerto, y eso es una barrera, una camisa de fuerza para la pastura. Eso inclusive nos llega a disminuir la productividad del forraje en el tiempo. Y esto es lo que estamos fertilizando. Entonces,
¿Cómo esperamos retornos si no estamos haciendo un buen manejo de la pastura y aún así estamos fertilizando? Entonces, este es un tema, digamos aquí ya en Mombasa, un adecuado punto de cosecha. Vean que prácticamente cuando tenemos mucha hoja en la pastura disponible, lo que estamos viendo es un consumo muy homogéneo de la pastura, un alto consumo. ¿Cuánto esperaría uno de consumo? Y lo estamos logrando, hasta un 50% del ofertado. Si está en 90 la entrada y 40 la salida, es prácticamente el 50% del ofertado lo que el animal se está llevando para producir leche. Eso es eficiencia adaptada a este pastura, ¿de acuerdo? Entonces vemos acá los 40 centímetros y vemos un consumo muy homogéneo. Vean este otro caso. Bueno, esta es una Mombasa también en punto de cosecha. Un productor de la zona de Río Cuarto que tenía un manejo muy malo de manejo de alturas, 45 días de rotación, cuando una Mombasa de estas debe estar entre 14 y 15 días con fertilización. Y vean el comportamiento de las cepas. Esas vacas cuando entran a este pastoreo arrasan, no dejan el pasto, se lo comen, no hay desperdicio, maximizamos el consumo por un buen punto de cosecha, ¿de acuerdo? Este es un caso con Suri. Igual vemos un grupo de vacas en producción pastoreando un Suri muy pasado, ¿verdad? Y vemos que el Suri debería ser cosechado a 70 centímetros y vean el tamaño de esta cepa, ¿verdad? Entonces ya aquí también tenemos un problema de calidad tremendo. Y vean acá qué interesante. Vean acá. Vean esta cepa. Vean esta cepa. Esta cepa quedó muy mal comida. Ya llegándonos a la regla, vemos que quedó casi en 100 centímetros de altura. Desaprovechada totalmente. Y vean esta otra. Esta otra quedó casi a 40. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué se ve más comido esto y por qué esto no? Porque se va a repetir en cada ciclo pastoreo que estas cepas siempre van a estar más tiernas. Estamos haciendo el efecto de dejar en un residual más optimizado que esta. Entonces aquí va a haber siempre una acumulación sistemática entre ciclos de pastoreo de material de baja calidad, y aquí siempre va a haber material de mejor calidad. Entonces la vaca no es tonta, la vaca es selectiva. La vaca va a entrar a comerse siempre esto. ¿Qué pasa cuando se nos viene un periodo crítico y seguimos con un manejo tan deficiente de las pasturas guineas? Que este pasto llega a perderse. Porque si tengo problemas de crecimiento y hay malas condiciones para que el pasto crezca óptimamente y no estoy suplementando, estas cepitas se terminan degradando. Y empezamos a ver potreros degradados por un tema de manejo. ¿Ok? Vean acá una Suri en buen punto de cosecha, ¿verdad? Y vean el residual, ¿ok? Y vean la homogeneidad en que queda el potrero. Hay un consumo, estoy produciendo con más pasto en mi dieta, y eso me lleva a una menor dependencia de grano, ¿ok? ¿Qué pasa en la finca cuando yo trabajo con un sistema por altura y tengo rotaciones de variables? ¿Cuántos potreros serán necesarios? Bueno, nosotros en el Atlántico estamos manejando un máximo de 18 potreros para las vacas en producción, en el entendido de que por medio de la regla estamos adelantándonos o atrasando la entrada de los animales. Y eso puede ser en 13, 14 o 15 días. 13, 14 o 15 días, y ya en condiciones de mucho temporal, que ya la planta tiene problemas de menos horas de luz, etcétera, podemos llegar hasta 18. Pero la idea es siempre mantenernos en esa vigilancia de cuál es el potrero que toca, para que no llegara a un punto donde se me va a pasar y voy a perder capacidad productiva de leche con pastos de calidad. Los potreros que están sobrando, como hablábamos, pueden ser pastoreados por otro lote o categoría animal, lo que nos aumenta la carga animal en la finca para un área determinada, y el excedente, como ya hablamos también, puede ser cosechado para ensilaje. Cuando definitivamente ya no podemos, por medio del pastoreo, la reducción del tamaño de la cepa, lo que procede es mejor hacer una chapia. Y a veces la gente me dice, qué caro, mano de obra, qué caro hacer chapia. No crean eso. Es más barato, porque en la medida que usted logre pasar de esto a esto, usted va a reducir el concentrado.
Y ahí es donde más les duele. Entonces sí vale la pena hacerlo, cueste lo que cueste. Entonces tenemos que estar pendientes. Y generalmente en la época como la que estamos ahora, septiembre, octubre, las guineas están floreadas, inevitablemente florean, en mayor o menor grado. Y ahí hay una transferencia de nutrientes de la planta a la semilla. Y ahí se nos cae el pasto. Entonces tenemos que hacer un trabajo de estos, obligatoriamente, para llegar a obtener nuevamente en el menor periodo de tiempo una condición de pastura optimizada. ¿Verdad? Bien. Cuando yo llego a esto, tengo menos fibra, más hoja, hay más consumo, hay más digestibilidad y por lo tanto tengo más leche en base al pasto. Un estudio de Luis Villalobos en el 2018, trabajando el sistema de Chapia en Guinea, determinó los siguientes resultados que me parecen muy interesantes. En el Mombasa Control, o la Mombasa madura, imaginémonos una Mombasa madura como la que les acabo de enseñar, la relación de hoja, tallo y material senescente era un 39% de hoja, 29% tallo y 32% material senescente. Pero cuando ya aplicamos la motoguadaña y obtenemos ese rebrote de calidad, o con un buen pastoreo, logrando dejar las alturas convenientes, llegaríamos a esto, un 69% de hoja, prácticamente un 56% más de hoja, menos tallo y menos material senescente. Esto nos lleva a que la relación hoja-tallo se incrementó de 1.41 a 3.35 con un manejo optimizado. Y aquí es donde esto se vuelve un negocio, porque estoy tratando de maximizar el potencial forrajero de mi pasto guineano. ¿Ok? Si lo vemos acá que en la Guinea Control la biomasa disponible era altísima. Claro, pero esto nos lleva a más fibra, menos digestibilidad, menos consumo. Y en el caso de la Mombasa como Motoguadaña, vamos a tener una menor disponibilidad, pero vamos a tener más digestibilidad, vamos a tener menos fibra, más digestibilidad, más consumo. Entonces, los menores rendimientos que yo voy a tener por un manejo como el que venimos hablando, se va a compensar con una mayor ingesta de materia seca en base a pasto. Y listo, es lo que queremos, es lo que estamos luchando todos los técnicos que estamos aquí, para que ustedes entiendan que tenemos que llegar a ese manejo, sí o sí, ¿verdad? La oferta forrajera para ganado lechero se puede mejorar a través de la remoción de la cama y su monitoreo constante con el objetivo de fomentar un consumo de materia seca mayor en el potrero. Si vemos el tema de cuánto nutriente, o digamos, la biomasa, producida en este estudio, resulta que cuando tenemos Mombasa Control se está produciendo en materia seca 2.2 toneladas de materia seca, pero cuando yo veo el aprovechamiento de eso apenas es de 0.66 toneladas y la biomasa por hectárea aprovechada apenas llega a 9.6 toneladas. Hay una muy mal, por eso ustedes ven esas ideas que parece que van a tocar el cielo. El ganado no se lo come. Pero cuando yo hago ya el control con la motoguadaña, la biomasa por hectárea en toneladas de materia seca sube a 5.5, una diferencia de 3.3 toneladas. El aprovechamiento por ciclo de materia seca pasa a 2.64, es decir, una diferencia de 1.98. Y cuando hablamos de toneladas de materia seca por hectárea, se incrementó prácticamente el triple de lo que originalmente teníamos. Entonces estamos haciendo más forraje, hay más ciclos de pastoreo, tengo que ser más frecuente en mi ciclo de pastoreo, entonces tengo más acumulación de forraje por hectárea por año en materia seca, tengo más ciclos de pastoreo, el pasto creció más veces en el año, ¿verdad? Entonces aquí es donde empezamos a ver negocio en un manejo adecuado de pastura. Si nos vamos al tema de fibra, vemos como la Mombasa que no era que era madura, las fibras pueden llegar hasta el 72% o más, y eso es muy común en muchas fincas que manejan Mombasa, tanto en carne como en leche. Pero cuando ya yo logro un manejo optimizado, aunque es una fibra alta, es mucho más baja que esta. Entonces, como van a ver ahora, eso nos va a favorecer el consumo, que es al final lo que queremos. Y en términos de digestibilidad, una fibra muy alta va a ser menos digestible, apenas un 46%, mientras que una fibra de un material cuyo principal componente va a ser hoja, va a ser mucho más alta,
Entonces mejoramos la digestibilidad de esa fibra, que va a impactar en la producción de leche. Si vemos el tema de aprovechamiento de la pastura, este resultado nos dice que de un 30% de lo que la vaca pudo cosechar se subió hasta un 45%. Entonces estamos haciendo una mayor eficiencia en el uso de esa pastura. Si lo vemos también por el tema de nutrientes digestibles por tonelada de materia seca digestible, la mombaza cuando está madura apenas nos aporta 1.66 toneladas, pero cuando la hacemos en manejo adecuado llega hasta 3.85 toneladas. Nutrientes que podrían ser comparados con una estrella en cantidad de nutrientes digestibles por ese buen manejo a partir de hoja y menos tallo. Y estos aprovechamientos de esta cantidad de nutrientes en la mombaza control o la madura era apenas de 0.49 toneladas, pero en el manejo adecuado y con los consumos que se maximizan impactan con un 1.85 toneladas de materia seca y digestible que fueron aprovechados por los animales. Entonces, ¿cómo impacta la fibra? O sea, la estrategia aquí es, con este manejo lo que estamos haciendo es rebajar la fibra a una cantidad lo más aceptable posible para maximizar respuesta. Entonces, como usamos el valor relativo para poner un ejemplo, el valor relativo es un indicador de la calidad del forraje, refleja el potencial de digestión de la materia seca, su digestibilidad y permite clasificar el forraje en primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces, vean acá, una mombaza que está comida por un animal de 400 kilos con una fibra neutra de 68.8%, un pasto maduro, ¿verdad? Si yo logro hacer el cálculo de consumo, me dice que la digestibilidad apenas llega al 60% y que el consumo máximo de materia seca que va a hacer ese animal con este peso vivo es de apenas 6.98 kilos y que el consumo de forraje verde apenas va a llegar a 31 kilos y va a caer en una categoría cuarta calidad. Ahora, si yo hago manejo adecuado a mi pasto, más hoja y menos tallo, estoy logrando un impacto porque estoy bajando mi fibra neutrodetergente al 61.4. Usted dirá, sí, pero son 3 puntos, 4 puntos. Pero no crean. Cuando usted trabaja con una fibra de menor porcentaje en el pasto, usted aumenta la digestibilidad de esa fibra, mejora el consumo de pasto en más de 1.8 kilos, aumenta el consumo potencial de fresco en 42 kilos, y este valor relativo nos dice que ese pasto pasa de cuarta calidad a tercera calidad. Y ya más de eso, muy difícil, pero dimos un paso importante para esta pastura. Es lo que tenemos, pero estoy tratando de maximizar su potencial. Entonces, esto para una suri y esto para una mombaza, 63%, con una 62% de digestibilidad, con un consumo máximo de 7.6 kilos y un consumo total de 43, para también clasificar como tercera. Eso es un esfuerzo que ustedes tienen que hacer para lograr impactar en la estructura de costos. No es un regras, no es un picuyo, no es una estrella, pero si yo doy manejo estoy dando un paso adelante en la dependencia al grano y el impacto económico y la rentabilidad de mi finca. Importante, cuando hablamos de moderación de pastura, tenemos que estar renovando las pasturas. Tengo que tener una buena densidad de forraje, porque si yo no tengo una buena densidad de forraje, estoy castigando la productividad de mis vacas en base a pasto. Igual, los pastos de corta en Guinea son muy importantes, ¿verdad? Estos excedentes de forraje los podemos trabajar en ensilajes. ¿Cómo? Bueno, pues porque el ensilaje es una alternativa que nos permite guardar los excedentes forrajeros en el año para usarlos en los periodos críticos, ya sea por lluvias o sequías. Se pueden preparar cantidades de acorde alimentario forrajero requerido en cada finca, usando herramientas inclusive manuales. La utilización de silobolsas y los convencionales. Se reduce la dependencia de forrajes externos, como subproductos, paca o silopaca. Y eso hace que tengamos un menor impacto negativo en los costos de producción. Y suplementar el dato en estos periodos hace que no haya un impacto en el sobrepastoreo. Vamos a tener menos impacto en el sobrepastoreo y en la degradación de pasturas, manteniendo también la estabilidad en la producción.
El pasto no es un cultivo, el pasto no es una forma de decir tengo forraje ya, no, es un cultivo donde yo tengo que trabajar en compactación de suelo, en microbiología, en enmienda, en fertilización orgánica, en fertilización química. Y quiero hacer aquí brevemente ya 4 láminas donde hago una reflexión del fertilizante, tanto que satanizamos el fertilizante. Hoy todo el mundo habla barbaridades, que fertilizar es malo, que mejor no fertilizo, que... Señores, aterricemos. No puede ser que tengamos una visión tan romántica de la producción intensiva de pasturas. Ocupamos aprender y conocer para tener criterio. Y aquí voy a hablar de lo siguiente. Los buenos resultados económicos en la fertilización de pasturas no se logran, porque en primer lugar, la falta de ajuste en el manejo de la carga animal no se da. Si yo no manejo la carga para hacer un buen punto de manejo de una mayor eficiencia en la intensidad y frecuencia de pastoreo, fertilizar me lleva a la debacle. Yo tengo que hacer un buen manejo de la carga. Y lo otro es que una baja eficiencia en el aprovechamiento del pasto me aumenta los residuales y me encarece esa fertilización. O sea, fertilizar no es malo, créanme. Vean este ejercicio. Una finca donde no fertilizan, probablemente las fases de desarrollo de la pastura al llegar a punto de cosecha se alargan. Entonces tengo como más chance de que el pasto vaya ahí con el pasar de los días. Pero cuando yo fertilizo, como estoy haciendo una reducción en días de ese mismo comportamiento, muy fácilmente, por medio del fertilizante, si no lo hago en punto de cosecha, acelero el proceso de senescencia de la hoja. Y entonces caigo en un punto de cosecha de madurez más rápido y provocado por el fertilizante, y eso me va a impactar negativamente. Y véanlo acá. El nitrógeno, en definitiva, es el elemento limitante en producción de pasturas, actúa sobre la velocidad de la renovación de los tejidos de la macolla, aumenta las tasas de elongación y formación de hojas. Claro que sí, se hace un periodo más corto, ¿verdad? Se recorta el periodo. Pero la aceleración en este ritmo morfogénico de las plantas a través de la fertilización con nitrógeno puede resultar también en una aceleración de la senescencia como resultado de la disminución de la vida útil de la hoja. El ajuste en la frecuencia de foliación es un factor primario para que el efecto del nitrógeno sea beneficioso y pueda traducirse en un mayor consumo de forraje y mayor rendimiento animal. Por lo tanto, es posible y necesario reducir el periodo de descanso de potreros para asegurar una buena estructura del pasto, lo que venimos hablando. Entonces, si ustedes fertilizan y no tienen manejo al punto de cosecha, botan la plata y se compromete la pastura. Ok, vean acá un ejemplo de fertilización en Guinea, Tanzania, hecha por cerdas en el 2009. ¿Cómo impacta en la producción de forraje, donde el testigo apenas en este pasto produce 4.800 kilos de forraje verde? Cuando ya empezamos a aumentar la cantidad de nitrógeno por hectárea, prácticamente se sube en un nivel impresionante la disponibilidad de forraje. Si a 100 kilos, a 200 kilos y hasta 300 kilos tenemos respuesta de las guineas en producción de forraje. Entonces, si este es el recurso más barato, ¿por qué nos tiene que doler fertilizar el pasto? Claro, aplican otras cosas, un adecuado un análisis de suelos y un programa de fertilización acorde a la necesidad de su finca. Pero lo que quiero decir es que, ¿cómo no vamos a fertilizar si estamos multiplicando, no sé, 5 o 4 veces más con respecto a un testigo que no se fertiliza la cantidad de biomasa? ¿Cómo no vamos a invertir en fertilizante? Y si vemos en términos de materia seca, el efecto es el mismo. Estamos aumentando muchísimo el nivel de materia seca y por lo tanto impactaré en el costo porque voy a tener más forraje de calidad en mi finca. Y vean este ejercicio. Si yo doy una vaca, esto es como para hacer una analogía. Yo compro un saquito concentrado con un precio de 10.000 colones, tengo una vaquita promedio de 14 kilos. Si le doy una relación con este promedio 3:1, yo tengo que darle 4.10 kilos de forraje, de concentrado a esa vaca. O el costo de cada kilo de concentrado es de 225 colones. Y si esta vaca se come 4.6, esta vaca se debería estar comiendo al día 1.037 colones de concentrado. Pero si yo voy y compro en el agroservicio un saco fertilizante para abonar una media hectárea de pasto guinea o cualquier pasto, y de esos apartos de media hectárea yo le doy en promedio 70 metros cuadrados,
Este costo me va a permitir, entre 71 vacas, que es lo que me permite esta área de potrero, el costo de este saco de concentrado va a ser apenas de 197 colones. Entonces yo creo que hay una diferencia, y yo no sé si ustedes coinciden conmigo, que es muy impactante, de 197 a 1037. Conclusión, el concentrado arruina a cualquiera si no lo manejamos adecuadamente. Y los costos de producción arruinan a cualquiera si yo no le doy más protagonismo al pasto, ¿verdad? Véanlo acá. Fincas en Dos Pinos, en la cooperativa, que invierten la menor cantidad de colones por kilo de leche en pasto, obtienen una menor rentabilidad por vaca. Fincas que invierten más colones en forrajes obtienen una mayor rentabilidad por vaca porque dependen de menos concentrado. Vean qué impactante. Entonces, señores, no hay más que hacer, ir a las fincas a producir pasto de calidad, principalmente los que tienen en este caso guineas, pero aplica los conceptos que hemos hablado para cualquier pastura. Y por último, ya para cerrar, podemos decir que si yo hago un manejo eficiente de mis pasturas y fertilizo las pasturas, estoy haciendo un gran impacto a nivel medioambiental. Por lo siguiente, los pastizales bien manejados depositan en forma rápida grandes cantidades de carbono en el suelo en forma de materia orgánica. Un manejo adecuado de los pastos va a dar un mayor crecimiento del sistema radicular, un incremento en la cobertura vegetal sobre el suelo, una disminución en la erosión y permite una mayor persistencia de las pasturas indiscutiblemente. Y dentro de las estrategias de mitigación, el manejo óptimo de pasturas mejoradas logra aumentar la digestibilidad de los forrajes, con el fin de mejorar el consumo y la productividad animal, reduciendo así las emisiones generales de estos gases, ya sea por la fermentación ruminal o el esterco almacenado por unidad de producto animal. Entonces, si yo soy agresivo en la producción de forraje en punto de cosecha, somos carbono neutrales. Lo que pasa es que no lo hemos medido en cada una de nuestras fincas. Pero si yo logro este manejo, estoy disminuyendo mi huella de carbono. Y eso está bastante documentado a nivel mundial. No somos la ganadería los culpables del efecto invernadero. Hay otros sectores más perjudiciales en el tema del efecto invernadero. Entonces, manejar pastos intensivamente es un excelente negocio ambiental. En resumen, diríamos entonces, los sistemas intensivos de producción de leche a pastoreo con pastos guineas, apoyados con una suplementación estratégica, permiten que se genere una correlación directa entre el manejo óptimo de pastura y productividad animal, permitiendo altas cargas animal por hectárea y, por tanto, un aumento en la producción de leche por hectárea, permitiéndole al productor una mayor capacidad de eficiencia, rentabilidad, competitividad, resiliencia, sustentabilidad de los sistemas lecheros de Costa Rica de cara a una inminente apertura comercial. El criterio de altura de entrada y salida para pastos guineas es una forma práctica, con amplio respaldo de investigación científica, en la que los productores pueden determinar adecuados puntos de cosecha para pasturas tropicales, en este caso las guineas, maximizando su aprovechamiento y respuesta en producción de leche. Los pastos guinea bajo un pastoreo eficiente con una aplicación de chapia para eliminar el material senescente permite generar cambios positivos en la estructura de la planta, mejorando la calidad bromatológica en términos de fibra, digestibilidad, proteína, consumo y mejor relación hoja-tallo. Invertir más, y esto es muy importante, invertir más en la renovación de pasturas degradadas, fertilización química y orgánica, utilización de enmiendas, es necesario para maximizar el potencial forrajero de la finca, pero se debe trabajar día a día en maximizar la eficiencia del pastoreo para incrementar el retorno económico de dichas prácticas, en el entendido de que el forraje siempre será la fuente más abundante y barata para producir leche. Ensilar los excedentes forrajeros es importantísimo también, porque nos va a cubrir en las épocas críticas, va a reducir la degradación de la pastura, va a mantener la estabilidad en la producción de leche y va a tener un impacto a disminución en la estructura de costos. Y la fertilización nitrogenada no solo incrementará la cantidad de forraje, sino que impactará en la fijación de CO2 y reducción de producción de metano, generando una reducción de la huella de carbono, factor que favorece indudablemente la carbono neutralidad de las fincas. Con esto termino y deseo que les haya sido de su agrado la charla. Cualquier consulta a la orden.